conocen, algunas me conocen, otras no. Mi nombre es Alexandra, soy cocinera porque fue la primera carrera que decidí estudiar hace 17 años atrás, pero además fui avanzando en todo lo que es alimentación y en breve futura nutricionista. Pero por sobre todas las cosas siempre el cocinar con poquito, que es mi principal bandera, ¿sí? El cocinar con poquito, rico, sano, y sobre todo para estos tiempos que no todo el mundo tiene acceso, no todo el mundo tiene disponibilidad, van de la mano. Poder hacer algo rico que nos dé resultado, que lo pueda de repente desayunar y después merendar también. Pensé en eso, en una receta. Había pensado hacerla en vivo y luego, bueno, dije, van a tener la receta, la van a hacer y van a tener que hacerla para mañana deberes y Gise me va a contar si la hicieron o no. ¿Les parece? Dale. Bueno, otra de las cosas, me gustaría que se presenten, ¿sí? Que me cuenten a ver si cocinan, si no cocinan. Bueno, yo me presenté, soy cocinera, soy docente también en la universidad, en el Departamento de Alimentos, y trabajo en regulación alimentaria de la Intendencia de Montevideo. Son varias cosas. Paso todo el día con muchas actividades, que es lo que me permite también mantenerme a ritmo, ¿sí? Es importante el estar siempre activos para evitar el sedentarismo, y como decía también Gise, decía Mónica, el hacer algún tipo de actividad, no solo que es sanadora, sino que previene otras patologías, así que fundamental. Y bueno, quiero que me cuenten a ver si cocinan, si les gusta, si les gustan los vegetales también, que va a ser una de las consignas de hoy. A ver, me cuentan ahí. Pueden prender los micrófonos. Rapidito, que tenemos media hora para todo, así que sí, estamos que ya. Empiezo Sí, ahí entonces. hay una mano levantada de Eduardo. Dale, sí. Eduardo. Sí, empiezo, ¿viste? Tengo que... Dale. Yo cocino si no tengo más remedio. Cocino algo sencillo, el omelé me queda muy bien, el risotto bastante potable, y algo a la parrilla, y bueno, hace poco me hice No un me estás hornito de nombrando pan. vegetales. ¿Eh? No me estás nombrando vegetales ahí. No, vegetales a la como... parrilla. Vegetales como. Y te puedo comer una lechuga entera con lechuga, zanahoria, huevo duro, tomate, albahaca, un mix de todo, lo como perfectamente bien. Como verduras al wok, también me Muy gusta. bien. Me encanta comer de todo. Muy bien. Si me das verduras, como. Muy bien. Lo El que me da secreto. pereza, hacer eso me cuesta porque no sé cocinar. No, Si me no pasa nada. En realidad a veces nos gusta eso mismo. El secreto está en el tiempo o en la practicidad que tengamos para poder hacerlo rápidamente, ¿sí? O tener de repente algo no prehecho en los vegetales, porque siempre conviene que sean frutas, verduras, etcétera, frescos por los nutrientes, ¿sí? Claro, Pero en sí. realidad el tener siempre a mano algo y saber qué hago, darme ideas, ¿sí? Y que no hayan desperdicios también, porque por ejemplo, Exacto. si compro una remolacha, capaz que me gusta. Acá no hay desperdicio. No Muy hay bien, desperdicio. excelente. O sea, Si lo que utilizan... queda del día anterior me lo como yo al otro día. Bueno, muy bien. Y ahora, por ejemplo, en invierno lo que quiero, el año pasado me hice un hornito y quiero empezar a incursionar en la parte de pan. Ah, muy bien, muy bien. Nada como el pan casero, muy bien. Bueno, no sé si alguien más quería presentarse, si no capaz que empezamos, Gise, con la diapositiva, el menú del día, o la receta. No, la idea es que los podamos consumir en estas fechas, ¿sí? Que necesitamos. Ahí tenemos el menú del día, ¿sí? Para un día. Yo les puse varias opciones, quiero que, no sé si están pudiendo leer, en algunas les puse varias opciones, porque de repente vamos a preparar el budín, que era lo que les contaba, que ahí está la receta, allí se deja la receta, si querés, si le pueden sacar captura, si quieren, es muy sencilla. Igual se las pasamos por el grupo después. Sí, se las vamos a pasar, y miren, acá yo elaboré uno también, para que lo pudieran ver, ¿sí? Hace un ratito, está todavía tibio. Tiene 3 peras y 2 que se usaron junto con la harina,
que podría ser harina integral en vez de harina de trigo común, que fue la que usé en este y en ese. Podrían sustituir, y si hay algún celíaco o celíaca, también podrían cambiar por mezcla de harinas, que es importante también la inclusión, o de repente en casa tengo alguien que debe cuidarse con las harinas, bueno, una buena forma es sustituyendo. Puedo sustituir también perfectamente esa taza y media de harina que lleva por harina integral, si quiero aportar más fibra aún de la que tiene, porque los vegetales sabemos que aportan un montón de fibra, así las frutas y verduras. El salvado también, y si no, podría hacerlo con una harina de arroz, una fécula de maíz o una premezcla de harinas. ¿Ah? Bueno, les decía, esta receta que pensé para ustedes, en realidad la pensé porque justamente tiene un montón de vegetales, de frutas, y nos cuesta mucho a veces el consumo de esos vegetales. De repente, el planificar, voy a comer, me tengo que hacer una torta gigante para comérmela yo sola. En este caso el budín es una pieza chica que rinde 6 porciones, que podría compartirlo en familia, podría congelarlo, frizarlo y comerlo en otro momento, o tenerlo en la heladera y me dura una semana. Una semana justa dura, ¿sí? Entonces está bueno que puedan elaborar ustedes. Quiero leer también el chat mientras. Les pasé en el grupo la receta y el menú, para que lo tengan ahí más. Estoy leyendo claro. En el chat que sí, están porque escribiendo. no se veía el menú, no se veía, el menú no, Ahí va. yo no veía nada. Lo tienen en el chat, ahí lo va a poner en el No, pero ya claro. lo vi en el chat. Sí, sí. Lo vi en el chat. Muy bien, muy bien. Ahí está en el chat, sí. Esa es una idea de menú. Como les pasamos la receta de este budín, ¿sí? Que lo hacemos en la licuadora. Si de repente no tengo licuadora, las 2 peras que voy a utilizar en la masa, es necesario que estén procesadas, ¿sí? Las voy a rallar o las voy a licuar. Las otras 3 quedan enteras. Y el secreto, en realidad, que es súper vistoso, en Inglaterra, por ejemplo, ya se usa mucho ese tipo de budines, es que tenga la fruta entera dentro. ¿Sí? Que yo voy a cortar la porción y va a salir una porción con un trozo de fruta, ya incluido. Y la diferencia es que tiene grasas de buena calidad, porque para yo utilicé aceite altoleico y nada más que 1/4, ¿sí? No utilicé azúcar, utilicé edulcorante. Y quería contarles el secreto también y hablar un poco de eso, porque capaz que algunos hacen tortas y no sé si les ha pasado, de que se les bajan las tortas de repente cuando agregan el edulcorante, y veo cabecitas que dicen que sí. Bueno, les voy a contar cuál es el secreto que debemos aplicar, qué técnica debemos aplicar en esas tortas, incluyendo este budín, ¿sí? Lo que voy a hacer es separar de la harina que yo voy a utilizar, separar siempre 2 cucharadas y mezclarlos con el polvo de hornear. Entonces voy a hacer toda la receta como me dice. Pero por último, cuando ya lo voy a pasar estoy al borde de pasarlo al molde, le voy a agregar el edulcorante con la harina, con las 2 cucharadas de harina que separé, lo voy a mezclar y ahí sí lo voy a llevar al molde y al horno. Van a ver que de esa forma no se baja, ¿sí? Es importante que se incorpore unos segundos antes, 1 minuto antes de ir al horno, nada más, pero no antes. Ese edulcorante que voy a utilizar. Y siempre usamos uno apto para cocción, en lo posible. Si tengo un Supralight o una Splenda, utilizamos el que tengamos, ¿sí? Acceso. De repente, si tuviera uno líquido, vamos a ponerle menos porque tiene como un retrogusto que no está bueno, y bueno, no siempre lo recomendamos. ¿Ah? Y solo van a utilizar 8 sobrecitos para este budín, que rinde 6 porciones. Por temas de tiempo, en realidad decidimos no hacerlo en vivo, entonces, y poder aprovechar ya más el menú. Vamos al menú. Ahora sí, les contaba, menú que desayunan normalmente: café con leche, té con leche, Una yogur. consulta. Disculpa, Sí. una consulta. Si no te Decime. gusta la pera, por ejemplo, ¿cuál otra fruta se le puede incorporar? Podrías ponerle trozos de manzana o una manzana y ponerle el horno más bajo y dejarlo más tiempo. Porque viste que la manzana entera va a demorarte un poquito más de tiempo, ¿sí? Si usas manzanas pequeñas no tendrías problema. Gracias. No, de nada. Está diciendo un menú por un día.
La manzana también, en esa receta, no sé si les voy a contar, hice también el conteo de hidratos, porque me parece súper importante, y más en el caso de ustedes. Y al menú lo que no le agregué fue la colación nocturna, porque algunos harán y otros no, ¿sí? Bueno, en el menú siempre tratamos de respetar los tiempos de comida y la hora fija esa que tenemos de desayuno para no perder el hábito, y es súper importante más o menos tener una rutina en la alimentación. Entonces, en el menú decíamos, desayunamos, ¿sí? Y podemos de repente consumir ahí ya una porción de ese budín que hicimos. Luego, en el medio, que no lo puse, podría ir una colación de repente de una mandarina, una manzana chiquita, 2 ciruelas, etcétera. Siempre alguna fruta para llegar al mediodía sin esa voracidad. ¿Ah? Y al mediodía, que me pareció súper rico, y también en casa hemos estado haciendo el puchero, el clásico puchero que antes se hacía y creo que a muchos no les gustará y a otros les encanta. Bueno, ese puchero, pero con pequeños cambios, ¿sí? Agregándole más vegetales verdes, de repente más puerro, etc. Y sustituyendo la carne, que siempre sea una carne magra, que solo le dé el gusto, ¿sí? Vamos a sacar toda esa cantidad de carne y grasa que le poníamos, esa clásica, y le vamos a poner menor cantidad y que sea magro, porque ese caldo después lo vamos a poder consumir. Así que es súper importante. Esos pequeños cambios de hábitos van a ver que hacen muchísimo en nosotros. Y bueno, y si estoy en un plan ponderal de peso, que quiero bajar bastante, es impresionante también esos cambios. Paso a paso, con el tiempo, lo van a notar, ¿sí? Sacando las carnes magras, de repente cambiando las grasas por grasas de buena calidad, como les decía. En vez de poner manteca, yo le puse aceite altoleico al budín, y no más de 1/4. Y esa proporción va a ser siempre la misma para las tortas también que van a hacer, y etc. Luego, lo otro que les contaba. Azúcar no vamos a usar el edulcorante. En el caso de que yo pudiera consumir azúcar, nunca me voy a pasar de los 3/4 tazas de azúcar, y no más de eso, ¿sí? Menos de 1 taza, siempre debe ser. Por un tema de proporciones en la porción después, si no yo me paso en el consumo diario de cantidad de azúcar, de lo recomendado por el Ministerio. Sobre todo por eso, y además que ustedes estamos evitando, ¿sí?, el consumo de azúcares libres. Bueno, continuamos. Les decía, el almuerzo, un puchero, se me ocurrió. Un pucherito con carne magra. La merienda podría ser ese budín que les decía con un yogur. Para que tenemos postre, Alexandra. Ah, el postre, perdón, sí tiene el postre, me había olvidado. Bueno, el puchero se lo van a comer con un postrecito que yo pensé, como estamos en época y es barato, una manzanita al horno, con canela, que creo que a la mayoría le gusta, o no sé. Podría ser de repente cualquier otra fruta. Podría ser una compota también de peras, de manzanas, podría ser una macedonia de frutas también. La idea es que el postre esté también, porque da saciedad y te alarga un poco más para llegar a la merienda. Que sí, la merienda ahora sí. Decíamos, teníamos postre, o sea que dijimos, de desayuno vamos a consumir el café con leche, té con leche, podría ser yogur también, lo que a ustedes les guste. Tratamos de que sea descremado. En mi caso, por ejemplo, siempre la leche descremada, porque es lo que se recomienda. Después de los 2 años podemos consumir perfectamente leche descremada. Así que vamos el café con leche como queríamos, con la porcioncita esa que dijimos del budín. Almuerzo, el puchero con la manzana al horno. En la merienda, yo les decía, podría ser el budín, o pensé de repente, para no repetir, si quieren repetir, repetimos el budín. Si no, podría ser café con leche, té con leche, yogur descremado sin azúcar, lo que les guste en ese caso. Y pensé, si yo no consumo leche, ¿qué hago? Pero si el queso me gusta, podría tomarme un café con leche, un café sin leche, perdón, un té, un mate y 2 tostadas con un queso magro. Por ejemplo, 2 tostadas de pan integral con un queso magro. Ahí está bien, exacto, es una merienda apta también, y no quitamos el hábito del mate si yo lo tengo. Pero consumí la porción de calcio en esa merienda. Por eso incorporamos de repente el pan integral con el quesito ahí con el mate, para que sea otra opción, ¿sí?
porque sabemos que el mate está muy presente siempre y es algo arraigado. Entonces también esa opción podría ser también en el desayuno, si luego yo consumo las frutas, podría ser una opción también en el desayuno y dejar ese desayuno para la merienda. Y bueno, y para la cena, sí, ¿alguien me habló? Sí, yo. Con respecto Sí, al pan, ¿no? ¿Tenés algún Sí. consejo? Porque a mí también me pasa que si yo hago el pan, porque yo trato también de hacer todo Sí. casero, ¿no? El pan y uso y hago claramente pan integral, ¿no? Trato de Sí. no usar harina blanca. Sí. ¿Qué consejo das para que quede, ¿no? Porque a mí me pasa que queda a veces muy apelmazado. Yo trato a veces de dejar la masa que no quede sin amasar, ¿viste? Que quede como una especie Sí. de No, pasta. ¿sabés cuál es el secreto? En realidad del gluten. Mientras vos tenés que darte cuenta que queda blando, que vos lo podés, que no se te va a pegar en las manos, o sea, no te va a quedar tan pegajoso en las manos, va a quedar flexible, porque cuando te queda agarrotado, vos pensás que esas redes de aire no se van a poder ampliar. Entonces siempre es importante que quede todas las masas que hagamos elásticas, pero sobre todo las que llevan levadura elástica. Lo otro que estaba pensando en el pan integral, que a veces nosotros hacemos pan integral diferente al que compramos. ¿Cuál es la diferencia? Que ellos le ponen algarrobo como colorante. Por eso de repente a nosotros nos queda un marroncito claro y vos comprás el pan integral que tiene menor cantidad de salvado y más color. El color es el algarrobo, que también podríamos usarlo perfectamente para nuestra cocina. Incluso en sustitución de repente del chocolate, que a los gurises a veces les gusta, y bueno, para no darles tanto chocolate podríamos llegar a usarlo un poquitito para dar color, que es un color natural y el sabor es muy neutro. Bueno, perdón, no sé si te llegué a explicar y quedó claro. Sí. Mira, yo hago las cosas con harina integral y le agrego una cucharadita de goma sántica para la elasticidad. Está bien. Y Está queda bien, bárbaro. exacto. No, exacto. No es una goma, ¿sí? La sántica, bueno, no es natural como la guar, pero en realidad es una opción para que actúa como gluten. En ese caso y te va a quedar más alto. Claro. Sí, sí, para no usar harina blanca de ningún tipo. Sí. Con todas las Pero en otras el caso, harinas por que ejemplo, hay, ¿no? Sí, obvio. Claro, en el caso de ella, de repente que lo hace solo, sería el secretón y el amasado, que tiene mucho amasado. Pero mucho más amasado hasta que despierte el gluten. Te va a llevar más trabajo, pero en realidad, nada. Hay una diferencia también de precios en la goma sántica. Por ejemplo, podés comprarla, de repente viene en paquetes de 200 gramos. Sí, No es muy en cuenta, sí. pero te rinde muchísimo. Sí, sí, se usa muy poquito. Pero digo, yo hay veces que la harina integral la mezclo de repente con una harina de chía o de quinoa. Hago una mezcla de harinas que invento. Y queda bien. Bueno, eso también, eso les iba a decir, por ejemplo, tartas. Hoy no les traje en el menú una tarta. Capaz que te redondeo con la cena y ya les queda, y ya hablamos de masas también, porque ya les voy a interesar y podemos hablar capaz que algo de panificados, Gracias. etcétera. Está bueno porque sé que hay mucha gente que de repente no puede salir, es un riesgo, y teniendo harinas, les enseño también un poquito de las harinas caseras, que están muy bueno. Y a veces vamos y compramos y nos sale muy, muy baratas ahora. Redondeamos con la cena. De cena les decía, voy a hacer unas hamburguesas de lentejas, de garbanzos, que tenga acceso, podría ser quinoa también, que no lo puse ahí, pero bueno, puse lentejas, garbanzos, porotos, porque es lo más en cuenta que encontramos, ¿sí? La idea es que sea accesible, que no se nos vaya de costo la alimentación y que cumpla con las pautas que decíamos, que tenga todos los nutrientes que necesitamos. Entonces, en la cena vamos a hacer eso, hamburguesitas con ensalada, o podría ser un fainá de garbanzo, de lentejas, acompañado de ese caldo de verdura que nos quedó del puchero del mediodía. Así ya no nos quedan, ¿tá? La idea esa de cocinar de repente una vez, si hago una pequeña cosa y ya me queda, comemos todos y no es una alimentación monótona, ¿sí? Que también es lo principal, estoy ahorrando y no tengo una alimentación monótona. Bueno, y les decía, para la colación nocturna, ahí en ese caso la cena, el postre, si va a haber algo de leguminosas, obviamente un cítrico.
veo la forma de incorporar algún tipo de cítrico, podría ser algunas naranjas, frutillas, lo que se les ocurra, alguna fruta fresca. En ese caso, porque bueno, consumí, y sabemos que tienen las leguminosas hierro no hemínico, entonces para que facilite su absorción, ¿qué hacemos? Consumimos algún tipo de cítrico, ¿sí? Y no le puse nada de lácteos en ese tiempo de comida, en la cena, porque son inhibidores de ese hierro no hemínico. Entonces traté de que quedara libre para que también sea lo más aprovechable posible esa alimentación, ese tiempo de comida, ¿sí? Y todos los nutrientes que tiene. Bueno, la colación nocturna no se las puse, pero les quería decir que podía hacer ese budín que preparé perfectamente una rodaja, porque nosotros tenemos que mantenernos hasta el otro día, ¿verdad? Hasta que nos podamos dar la insulina. Entonces pensé en eso, o podría ser de repente algunas galletas marinas o algo. Pero nada mejor que ese budincito con un té, sin nada más. Yo creo que para la noche sería la colación nocturna más deseada. ¿Ah? Ahora sí, Gise, pronto el plan de menú y la receta, ¿se los envías? Sí, ya se los pasé, ya se los pasé. Perfecto. Ahora No. sí, nos vamos a las masas, que las veo intrigadas. Alexandra, Sí. un temita. Digo, porque Decime. hoy de mañana, justo no está ahora, Alicia decía que tenía que cocinar por 2. Yo creo que es importante destacar que lo que come una persona con diabetes es lo mismo que debiéramos comer todos. Exacto. Entonces, no es Exacto. cocinar por 2, porque la comida No, saludable jamás. que hacemos es para toda la familia. Exacto. Ahí tienen el plan de menú. Por ejemplo, yo pensé en un plan de menú que en casa consumimos. En casa, por ejemplo, somos 3 y el nene chico que tiene 8 años. Pensé en todos y créanme que lo consumimos porque además es el hábito. De repente yo lo preparé, es lo que hay para comer, lo comemos todos. No hay un enfermo o hay uno que no es nuestro núcleo familiar. Además sería muy egoísta de nuestra parte separar, o sea, al contrario, yo creo que hay que normalizar, unificar, ¿sí? Y dar esa sensación de acompañar. Entonces, bueno, cociné algo, yo me adapto y el otro también se adapta e incorpora nuevos sabores, nuevas, etcétera, ¿sí? Primero, nuevas texturas, va a aprender a consumir también el otro que vive conmigo, diferentes cosas. Está bueno el adaptarse. Lo que me quedó en el tintero que quería decirles que había hecho el conteo de hidratos de... Ya se los pasé también. Ah, perfecto, perfecto. Eso. Me había quedado para atrás y dije, ay, no me quiero olvidar. Bueno, ahora eso les iba a decir después. ¿Qué podemos pensar de repente para cocinar con bastantes vegetales y para diferentes almuerzos si no tengo mucho tiempo? Les cuento lo que hago yo y lo pueden replicar. También podría pasarles de repente algún tip, alguna receta de esas masas. Preparo muchas tartas. Tartas de harina integral, sí, la masa siempre integral, y de berenjenas, de zucchini, de zapallito, etc. Y lo que hago es congelarlas en porciones. Entonces van al horno cada vez que llega la cena, que estoy, como les decía, tengo 2 trabajos y es como hay que estar muy al trote, entonces se meten al horno y ya está. Y cada uno elige más o menos de qué porción, de qué vegetal le gusta más. Entonces es una opción súper económica. Utilizamos siempre vegetales de estación, ¿no? Sabiendo que de repente la berenjena hoy en la feria estaba a 38 pesos. Capaz que varía, de acuerdo a los barrios. Algunos me van a decir, está más, está menos, pero bueno, buscando la oferta, estaba a 38, zucchinis no vi, había zapallitos a 40 pesos y habían etcétera. Con medio kilo de cada una yo tengo una tarta grande. Medio kilo les estoy diciendo. O sea que 20 pesos de repente tengo de verdura. Voy a utilizar un quesito parmesano con saborcito, capaz que de 60 gramos. Y cuando quiero acordar, de repente, y la harina, capaz que gasté 70 pesos en hacer, o 80 con el gas que utilizo, 80 pesos en hacer una tarta, y tenemos 2 tiempos de comida cubiertos ahí, que puedo congelar y no tienen por qué ser el mismo tipo de comida, en una familia tipo, ¿no? Entonces está bueno plantearse eso, el pan, como decían las compañeras, y hacer pan casero está buenísimo. Es lo mejor que podemos hacer, es cocinar nosotros y ver lo que estamos cocinando, saber y además incorporar a los que conviven con nosotros también.
que se alimenten de la misma forma, ¿sí? Y con lo que preparamos en casa. Bueno, me decían, hacemos pan casero, pan integral. Qué de alto, qué de bajo, no importa. La cosa es que sea casero y que los ingredientes que tienen los viste, ¿sí? Sabemos que tiene dentro. La mayoría le diré que lo vieron con Pato, creo, si ya no lo vieron o lo van a ver, que es súper interesante el etiquetado. Ya lo vimos. Ah, muy bien, entonces ya saben. Y deben de haber leído alguna que otra etiqueta. Y me imagino, la mayoría se enfrentaba de repente a una etiqueta que decía, ¿qué es esto que comí? ¿Sí? Le debe haber pasado una sonrisa, sí les pasó. Entonces, eso no nos va a pasar, ¿sí? A Acá, mí porque acá vamos a cocinar nosotros. Sí. hace muchos años me tocó ir a una panificadora que hacía panes de molde. Me asusté cuando Tanto vi que lo no que le conseguimos. metían adentro de ese tacho. Porque aparte de la grasa, la harina, la tintura y 4 tapitas de Coca-Cola que no sé lo que eran, Sí. que iban Mejoradores. ahí adentro, ya después de eso dije, nunca más. No. Nunca va a ser como el pan que hagas en tu casa. Te podrá Nunca. quedar otra textura. Quiero que sepan que hay eso que hablamos de los alimentos que vienen camuflados, otras cosas, ¿sí? De repente, ese sabor que encontramos en lo comprado y que queremos, es adictivo también. Hay una industria detrás que desea que consumamos eso. No es casualidad que yo prepare un pan casero con todo el amor del mundo y todo lo demás, y que un pan comprado pueda más que eso. Hay un porqué, está todo estudiado y bueno, y es esa relación adictiva que existe en los ingredientes que le ponen, que están pensados perfectamente para que creen eso en nuestro cerebro. Y Pato se los habrá explicado mejor que nadie. Así que, nada, a cocinar. Yo lo que les pido es que sí, mañana, bueno, quiero ver fotos, me etiquetan también, si de repente lo suben a las redes, me etiquetan Alexandra Cabrera, ok, en el Instagram. Así, bueno, por lo menos veo, o etiquetan a la fundación y ahí entro a mirar a ver qué subieron, si cocinaron realmente en este campamento o se me fueron a ver pelis, ¿no? Yo tengo una anécdota muy graciosa de acá de casa. Sí. Tenemos una higuera Sí, muy Pati. grande. ¿Está? Yo conocí a Alexandra a través de del el plan Cocina Uruguay por la fundación que tuvimos conexión, y de ahí hice los cursos que son excelentes, los libros, todo. Y ahí también nos hablaban de la importancia de esto de que no, de todo lo que le meten a lo que nosotros comemos. Exacto. Para estimular a que lo comamos más. Entonces exacto. Yo tengo una higuera, hice una mermelada de higo, ¿tá? No me quedó muy rica la mermelada de higo, acá en casa nadie la quería, pero yo me la comí porque pienso, si esta otra mermelada de higo que compran en el supermercado, sabe tan bien, ¿qué le ponen, no? Entonces yo me comí la mermelada de higo, que no sabía tan rico, pero la hice yo, arranqué los higos, los lavé, los procesé, le puse una manzana, un poquito de limón y el edulcorante. Yo sé que lo que estaba comiendo ahí era algo sano y capaz que la mermelada que yo compro es mucho más deliciosa. Y era gracioso porque aparte todo el mundo me veía comiendo mi mermelada, que acá en casa nadie la quiso, pero yo me la comí, eran 2 frascos de café más un frasco de mermelada, me comí toda la mermelada. Gracias a los conocimientos, bueno, en algún momento ¿no? Creo eso, el poder cocinar y bueno, equivocarnos. La cocina es un laboratorio, ¿sí? Y ustedes tienen que estar abiertos a experimentar en él. Nos pasó, por ejemplo, de crear mermeladas, tratar de crear, en algún momento alguna ha quedado y el secreto de esas mermeladas son las gomas que le ponen, la combinación de tantas gomas para que queden bien esas mermeladas para diabéticos. En realidad ese es el secreto y claro, y le ponen un montón de cosas más, tienen hasta sal, ¿sí? De repente sos hipertenso y no miraste, y bueno, capaz que te estás cuidando por una cosa, pero por otro lado, ¿sí? De repente nosotros, yo entiendo que a veces no tenemos tanto tiempo,
la pandemia nos ha dado también otras herramientas, el tener que reinventarnos. De repente desde nuestra casa, creo que la mayoría capaz que le pasa de estar más tiempo en casa, de repente consumo un poco más, hago menos ejercicio, que los escuchaba hablar en el módulo anterior con Mónica, y bueno, sería el tratar de movernos, ¿sí? De empezar a cocinar, a hacer nuestras cosas, a tener esa voluntad y ese ánimo que se puede salir, o sea, capaz que no vamos a salir a la calle, pero bueno, salgo a hacer el mandado con todas las precauciones, me cuido y cocino en casa, y el estar activo en casa, créanme que suma mucho, suma el barrer, suma el, de repente pasar el trapo por todos lados, y bueno, me cansé haciendo eso, pero mi cuerpo se movió, ¿sí? Me siento bien, cociné en casa, me siento en armonía, y llegar a esa armonía creo que es estupendo. Y Alejandra, bueno, sí. ¿cuánto tiempo lleva a elaborar el budín que nos mandás de deberes? Ay, creo que no les puse, demora 30 minutos. Creo Ajá. que no se los puse, de 30 a 40 porque depende del horno. Eso Bien. también quería contarles, de repente no sé qué horno tienen. Algunos me dirán eléctrico, otros a gas. Los que tienen el horno eléctrico lo van a poner a 180, 170, 180, depende del calor que dé porque cada uno lo conoce, y no van a tener problema. Pero de repente si tienen como yo un horno a gas, lo que van a hacer es poner una chapita con agua, calentar el horno, poner la chapita con agua y colocar en la siguiente parrilla el budín y dejarlo ahí hacerse más o menos 35-40 minutos porque demora un poquito más. Pero esa agua que yo coloco va a actuar como un convector del calor, entonces me va a quedar perfecta la preparación cocida sin nada, toda cocida, ¿sí? Incluso hasta doró, no sé si lo ven, tiene canela arriba, pero incluso hasta doró. Uh-huh. Entonces, porque ¿qué pasa si bien tengo un horno ahí, no anda. Entonces, ¿qué sucede? Son las 5 de la tarde. Podemos hacer la receta. Mientras que se pone la ponemos en el horno y se cocina, hacemos ejercicio con la silla. O con lo que quieran. Tenemos 30, 40 minutos para movernos hoy, muchachos. Después merendamos y estamos hechos, ¿no? Ay, sí, yo quiero fotos. Me prometen que algo, aunque sea la masa casera, más integral. Les quería decir, antes que corte, no se olviden de las harinas, que también estábamos hablando. Pueden poner diferentes semillas en una licuadora o el salvado, y harina de trigo, la de un cero, la más barata, y de a poquito ir licuando. Entonces ustedes se hacen harinas integrales caseras que salen mucho más en cuenta que cualquier otra harina, ¿sí? Con la licuadora es mágica, harina de avena, se pueden hacer harina de chía, harina de lino, y etcétera. Bueno, ahora sí redondeando, porque yo sé que capaz que se tienen que ir, fue un gusto. Bueno, me pueden escribir cualquier duda que tengan, obviamente siempre abierta a cualquier inquietud que tengan, y bueno, agradecida con la Fundación también, porque siempre me tiene en cuenta para absolutamente todo, y estoy a las órdenes. ¿Cómo era tu Instagram? Es Alexandra, Alexandra CR OK, .ok. Ahí tienen subo algunas cosas, bueno, mías y muchas recetas, sí, van a encontrar. Uy,